de la pandemia. El tema de la pandemia Está dañando de mi estudio. ¿Cómo no repetimos eso? Hola chicos, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien. Hoy me encuentro acompañada de mi amigo Camilo y pues queremos hablar de un tema que es bien importante y sobre todo queremos contar las experiencias que hemos tenido. Hoy vamos a hablar de la depresión y la ansiedad, que creo que nosotros sabemos mucho de eso. Y no tanto porque lo hemos estudiado, sino que lo hemos vivido en carne propia siempre. Entonces, pues espero que les guste este video. Y si no les gusta, pues me vale verga. ¿Cómo le da la ansiedad a Camilo? Siento que la ansiedad desde lo personal, siempre llega cuando comienzo a darle vueltas y vueltas a una situación del pasado traumática para mí y siento que vuelvo a revivir esas situaciones y traigo el pasado al presente y comienzo como a decir, no, tal vez esto no lo he superado y comienzo a escudriñar de pronto y seguir excavando y lo que aflora son cosas que no he superado y cosas que están latentes. Entonces como comienza el miedo de pronto que tengo una enfermedad y nadie la haya encontrado cura para ella, el miedo a morirme, el miedo al olvido. Entonces todos esos pensamientos comienzan a surgir en mí y comienzan a crear un caos dentro de mi cabeza. Tanto es así que he llegado a sentir taticardia, que me va a dar un infarto, he llegado a ¿En caerme. serio? Entonces son situaciones que solo quien las vive realmente sabe que es una situación de estas y que es muy traumático estar en esos momentos. Y es como, y suelo vincularlo porque eh, definitivamente la percepción como nos sintamos, así vemos el mundo. Si yo me estoy sintiendo Real, de la real, patada de pronto en esta situación, mi real. mundo siento que se pone opaco, las dinámicas son un poco Ajá. pesadas. En cambio, cuando puedo ser libre y no hay ninguno, y hay una paz mental de pronto Ujú. en mi cabeza, Así esté oscuro afuera, todo, usted puede ver todo, clarito. Oigan, es que pasa que hemos grabado este video, ya esas preguntas ya las hemos hecho como 2 veces, pero o le pasa algo a la cámara o nos quedamos sin audio. Entonces, ¿cómo hacemos para sentirnos mejor y para sobrellevar estos momentos en que nos da ansiedad, por ejemplo? eh, siento que es importante acudir ante un profesional en el área. eh, y es, o sea, es importante primero hablarlo, porque a veces cuando uno lo habla con las personas más cercanas a uno, familiares, amigos, a veces uno se siente incomprendido. Ujú, Como que exacto. la gente le dice, no, eso es fuerza de voluntad, Ujú, no, ujú, como que usted puede, como es falta de Dios. ajá. Un poco de cosas ligadas Cuando a son otras religiosos, situaciones, ¿no? ajá, a otras situaciones, menos a la situación que estamos viviendo en ese momento. Ajá, es verdad. Es que igual para eso existen los profesionales en la psicología, o sea, para eso están ellos, porque de alguna manera nosotros debemos ser atendidos también, no solo nuestra parte física, sino tomar en serio también nuestra parte mental. O sea, si yo no me siento bien mentalmente, yo cómo voy a vivir, cómo voy a socializar con otras personas si no estoy bien. Es el primer paso, o sea, como que buscar ayuda en profesionales. Ajá, Y siento que en mi caso funcionó demasiado bien, porque al principio no entendía la dinámica de un psicólogo dentro de este proceso. O sea, sí sabían que ellos estudian la parte de la conducta humana y todo ese tipo de aspectos, pero decía, ¿cómo me van a ayudar a mí? Porque de alguna manera como que no, o sea, sentía que lo mío era algo incurable y no se podía dar con una mejorar. solución, ajá, Ajá. un mejoramiento. Cuando comienzo a tener las reuniones con esa persona, llega un momento y me dice, es que el único que puede salir de esta caja, Ujú. este mundo que usted ha creado, es Usted. usted. Y yo, pero como yo, si yo busco ayuda suya, ¿y por qué me dice que yo Yo tengo? mismo debo salvar. Entonces, y no entendía, y es que es ahí donde comienza el proceso de entender. Ella me decía, yo lo acompaño hasta un cierto momento, pero de ahí en adelante usted tiene que comenzar a crear, también tener unas bases sobre una fuerza de voluntad que es, hay hábitos que tengo que dejar para mejorar mi salud mental, hay cosas que tengo que evitar para mejorar y esas situaciones a lo largo, ella me decía, después usted se va a reír de esas situaciones. Y pasó, comenzó a crear hábitos, entonces me dice algo muy importante que a veces no reconocemos y es el dedicarnos tiempo a nosotros mismos.
como Ujú. salir a tomar un café. Y siento que a veces nos cuesta un poco porque la soledad la han ligado con algo No, feo, con algo como que claro, que uno va a comer solo en un restaurante o va a cine solo y es como que la dejaron plantada o sí, o sea, uno se siente súper incómodo y yo creo que yo he mejorado en ese aspecto porque a mí me sienta muy bien la soledad, es el momento donde yo puedo ser creativa, por ejemplo. Me gusta porque tengo un encuentro conmigo misma y eso es importante y es muy valioso y creo que ninguno deberíamos perder, como esa conexión que tenemos con nuestro ser, nuestro interior. uh, y ahora, por ejemplo, mencionando lo de, es importante, o sea, no es que tampoco queramos hacer como una mención de que la soledad, lo romantizar de pronto el tema de la soledad, que es lo más, también hay que entender de que, por ejemplo, hay personas, en mi caso, lo hablo, cuando tengo esos episodios o he tenido esos episodios de ansiedad, yo necesito que las personas estén de alguna manera ahí, ¿sí? Sin yo decirles, estén Ajá, ahí. ajá. Y como lo mencionábamos ahorita, puede que la persona no nos saque de eso, pues si no lo hace un psicólogo, mucho menos otra persona que no sabe nada del tema. Puede que no nos curemos con que otra persona venga y nos diga, no esté ahí y no sé, ponga hábitos en nosotros que para pues ayudarnos a salir de ese estado en que de pronto nos encontramos, pero sí es importante el acompañamiento de alguien. Su Redundancia, presencia sí, es allí importante la presencia de las es demás fundamental. personas para uno sentirse pues cuidado de alguna manera, ¿no? ¿Cómo hacemos para sentirnos mejor? Pues siento que como Los trayendo de, trayendo de pronto otra vez a colación lo que se mencionaba ahora, el comenzar a crear de pronto hábitos nuevas sanos. y crear nuevas, salirnos, primero siento que salirnos de la zona de confort. Siento que, por ejemplo, la ansiedad en mí me ha limitado a crear nuevos espacios que me gustaría tener y no los creo porque la ansiedad me dice, no, el miedo a esa situación y al fracaso. Mi miedo es está muy ligado, pero es Al que fracaso. ni lo intento y ya estoy fracasando en mi mente. Claro, y es mejor, uno no tiene nada, Intentar. uno no tiene nada y pues tampoco va a perder nada con intentarlo. Estoy empezando de cero desde una plataforma donde no hay nada que perder y desde ahí es como la parte más chévere para uno intentar antes las cosas, ¿no? Y siento, por ejemplo, que cuando comenzamos a salir de la zona de confort, nos comenzamos a abrir la posibilidad de nuevas cosas. Por ejemplo, me pasaba que mi personalidad es casi 100% introvertida, pero ahora, después de todas esas situaciones, me he dado cuenta que para mí es muy importante el vínculo con los demás y que, pero tampoco quiero de pronto llegar al punto de que dependa emocionalmente de la presencia de otras personas para ser feliz, no, sino que es un equilibrio entre estar solo, tener mi espacio y un momento Total. también para compartir con otras personas. Y eso se ha dado también en, por ejemplo, me cuestan todavía un poco las reuniones en donde haya muchas personas, mucho flujo de pronto, me cuesta un poco, pero lo he sobrellevado y me he sentido también a gusto. O sea, esas situaciones también, o he intentado hacer otras cosas que decía, no sabía que era bueno en esto, y lo Uy, total, intenté, total. y pues lo hice, y siento que hay que comenzar, esa es una de las primeras cosas que hay que dejar, como que Salir de la zona de salir de la confort. zona de confort, crear nuevos hábitos, en Ajá. la parte de ejercicios mentales, de ejercicios físicos, de comenzar a leer un poco más, Ujú, re y de importante. pronto no tanto libros de superación personal, No, sino, sino libros tú como, puedes. sino, sino libros como, bueno, de la rama que cada uno le... Constructivo, sí, que me alimenten el alma o... No, y que también siento usar una afinidad por esos Sí, libros, por ajá. ese tipo de lectura. Ujú. Y siento que todo esto permite también que comience a enriquecer su ser y muchas cosas más. Y siento que eso es fundamental y pues también siento que también ahora, de pronto por el tema de la masividad de las redes Ujú, sociales y todo eso, la gente habla un poco más de lo que es un trastorno mental y ujú. siento que le dan un poco Más de importancia. más de Y importancia. sobre todo se activó en la pandemia, ¿no? Que todo el mundo empezó a volverse loco en la pandemia y creo que fue importante porque si eso no hubiese pasado, seguiríamos minimizando lo que son las enfermedades mentales. Entonces creo que igual fue importante, aunque
Obviamente que pasaron muchas cosas y que digamos que había gente que no tenía cómo llevar alimento a sus casas, pero bueno, eso es otro tema aparte. ¿Qué cree que activa, por ejemplo, la ansiedad o la... Sí, la En- ansiedad. La ansiedad. Siento que hay detonantes como, como le decía, traumas del pasado que los puedes traer al presente y crees que esos traumas o esas situaciones que vivió en el pasado pueden estar latentes en el presente. Me ha Ujú. pasado mucho, me pasó mucho con experiencias de pronto de cuando llegué de pronto a estar enfermo y me daba temor el volver A recaer en la a ansiedad. recaer en la ansiedad porque decía como que me da miedo una enfermedad terminal, una enfermedad que no tenga cura y todo ese tipo de cosas. Y la ansiedad comienza a generar otro tipo de trastornos, como por Ujú. ejemplo Sí, lo que es claro. La depresión, esquizofrenia, bipolaridad. el ser hipocondriaco. Ah, sí, sí, sí. Comenzaba a crear enfermedades, comenzaba a sentir, comenzaba a buscar en internet, en Google, de pronto Lo peor, síntomas de tal cosa, es entonces lo aparecía peor. todos los escenarios catástrofes que pueden existir en este mundo y comenzaba a creerme eso que había buscado y realmente era, creo que Peor. muy difícil, o sea, era muy difícil. Entonces todo ese tipo de cosas hay que dejarlas. Entonces como que siento Lo que que activa. lo que activa a veces también es como eso, o sea, a veces dicen que el que busca encuentra, ¿no? Uy, Y yo sí. comenzaba a escudriñar en cosas como que dejar un poquito quietas ahí. Tal vez no sé qué tan bueno sea el dejarlas ahí porque en algún momento vuelven a aflorar, sino en saber. Yo, por ejemplo, ahora digo que estoy en negociación con la ansiedad. Como que estamos haciendo un trato Ajá, ajá. y aquí vamos a, a A calmar. equilibrarnos. A Yo no le calmar. voy a dar toda la fuerza a usted porque usted me hace daño, pero usted también me sirve en ciertas Como el circunstancias miedo, como el miedo. que me ayuda a Y evitar ya claro, ¿no? De situaciones. pronto no estoy romantizando porque la ansiedad, pero sí como que existe un equilibrio entre estas dos partes y negociamos como que Ujú. hasta aquí y yo tengo la fuerza sobre usted y no usted sobre mí. Claro, Y siento que eso es uno de le ha los... funcionado. Sí, siento que me ha funcionado. A mí, digamos que la ansiedad no se me activa trayendo cosas del pasado, sino por cosas que estoy viendo en el presente y a veces no me doy cuenta. Por ejemplo, las relaciones amorosas o amistosas, digamos que uno debe ser muy consciente de quién se rodea y quién le está haciendo bien a uno. Digamos que, o situaciones, pueden ser laborales también, si no estoy a gusto con un trabajo, eso, eso me activaría la ansiedad, no estar a gusto con lo que estoy haciendo. De hecho, por ejemplo, ahora que usted dice sobre el tema de cosas del presente, mis situaciones son del pasado, situaciones del pasado que traigo al presente, pero esas cosas del presente que repercuten en mi futuro. Es como no tener control De su sobre futuro. qué me va a pasar si tengo esta situación ahora, me voy a morir, qué va a Ujú. pasar con mis Ah, sí. familiares. Yo creo todos los escenarios, que los creaba y siento que eso también como que una vez alguien me dijo, usted tiene miedo a morirse, pero no está viviendo. Mm, real. Y eso me estaba pasando, o sea, tengo miedo a morirme mañana, hoy, pero la ansiedad no me está dejando vivir. Entonces, No está no haciendo estoy nada, haciendo está nada. ahí Estoy está enfrascado. tibio. Estoy pensando en morirme, pero tal vez ya estoy hasta muerto. No sé. Me he sentido así, como que de esa manera. Y pues es importante comenzar a. Y también lo que consumimos. Siento que a veces los contenidos que consumimos también a veces tienen algo que ver. Uy, Y lo sí, que consumimos en todas las atmósferas, en todos los aspectos, digo. espacio. Por ejemplo, desde lo que consumimos por redes, lo que consumimos, el tema de alimentación, el tema de lo que, de lo que nos informamos, de todo ese tipo de cosas, también suelen a veces alterar. Es la pena que a uno le da ir al psicólogo y mencionar el mismo problema o con algún amigo, mencionar el mismo problema que estoy Siempre. teniendo y no sé,
no debería ser así. O sea, O sea, que por ejemplo, yo tengo un problema recurrente y no se me pasa. No se me pasa y no me siento mejor solo contándolo. Y es importante de todas formas hacerlo muchas veces, ¿no? Pero a uno le da como ese, que como la de gente se que pereza, canse. sí, que la gente se canse de escucharlo a uno de cómo se siente. Y a veces cuando llegaba a contarle, por ejemplo, a familiares, de pronto me decían como que usted también sigue ahí en lo mismo, piensa en otra cosa, me decían. Ujú, ujú. Y yo pensaba, pues si yo pudiera pensar en otra cosa, pensaría en otra cosa, pero es lo que mi mente en estos momentos Le está me, dando. me está dando. Lo único que a veces le pedí a mis familiares, cuando de pronto comenzaron a entender más esta situación por la que viví, que me apoyara, como que no me permitiera, porque también hay una situación, no sé si eso lo ha creado también el sistema en el que estamos, Ujú, como que siempre tenemos que estar productivos. Y ujú. cuando no estamos haciendo nada, ¿qué hacemos con ese tiempo? Y Y nos ese tiempo, sentimos y mal nos también, sentimos ¿no? De, mal, de no hacer como cosas que no productivas. hacemos. No debería ser así, o sea, también es súper valioso yo descansar y acostarme y no hacer nada, o sea, y perder el tiempo entre comillas porque uno no está perdiendo el tiempo, está descansando, está recuperando energía, sí. Y a veces cuando estamos como en tantas, por ejemplo, me pasa mucho con el tema de la universidad, las dinámicas de mi casa, siempre mantengo como muy productivo en estos dos ambientes. Ujú. Pero cuando no estoy en la universidad y en mi casa, la verdad, a veces no hay mucho que hacer, no sé qué hacer con mi tiempo. Y en ese tiempo es que llega La ansiedad, la la ansiedad depresión. y comienza Oli. de pronto, y comienza otra vez de pronto Pero a, entonces eso sería como sobrecargarnos de cosas para que nos para llegue la no, ansiedad. para que nos llegue la ansiedad y tampoco, No, porque llega un estrés y el estrés también me genera una situación claro. complicada. Uy, y entonces hay que. Yo a veces pues siento que lo que suelo hacer a veces es como, Yo creo que en esos momentos también uno puede como meditar, ¿no? Para que no, como que no lo ataque a uno sí, completamente y siento que la meditación, la verdad, yo no recurrir a no, la no meditación. recurro a la meditación Pues porque desconozco un poco sobre esta. la meditación para mí es preguntarme cómo me siento, leer. Para mí es meditar, no, más que sentarme y hacer el de que venga la felicidad a mi ser y toda esa mamada, ¿no? Sino la meditación la tomo más como para conocerme a mí misma y leer algo que a mí me gusta. ¿Usted cree que se cura la depresión y la ansiedad? Tal vez ¿O es algo siento que que vive ahí con nosotros siento todos los días? siento que es una situación que se vive constantemente y tenemos muchos riesgos de volver Siempre, a ¿no? recaer otra Creo vez. que es como algo Y normal siento que también. cuando vuelves a recaer es mucho más fuerte. ¿Oh? Siento que yo he llegado una vez piensa como que no, yo ya sé, o sea, como que yo por ese camino ya fui, yo lo conozco. Pero resulta que en ese camino surgen nuevas cosas que no esperaba que estuvieran allí y esas cosas comienzan también a alterar un poco tu mundo. Y siento que a veces es muy, me preocupa a veces como el tema de no poder controlar mis emociones con relación a la ansiedad. Con relación, porque siento que a veces la ansiedad me limita muchísimo, como lo decía, tal vez con cosas que quiero hacer y me dice como que, no, No es que me puede. da miedo porque voy a fracasar, miedo porque tal, Ujú, miedo real, por muchas total. cosas y como que me freno muchas veces y no materializo muchos proyectos por esta misma situación, Porque no sabe, el miedo, ¿no? El riesgo el riesgo también. que corro y a veces como que me enfrasco en mi zona de confort. Y siento que aunque ya lo he ido de pronto saliéndome un poco, todavía estoy muy prensado pues allí. O sea, no puedo decir que totalmente me salí de mi zona de confort porque no es así, pero sí he ido poco a poco. Pero Como entonces como manejándolo. tal, curarla, no sé, no sé, porque entonces volveríamos a lo mismo. Volveríamos a lo mismo que tenemos que estar creando hábitos o situaciones para olvidarnos de esto. Pues sería es quedarnos en nuestra zona de confort para que nunca nos dé ansiedad, por ejemplo.
tener un control de todo, pero es que no podemos Pero tener no el se control de puede, todo. no se puede. Nomás Yo cuando yo creo que, trabajo, cuando se ha trabajado con otra persona en grupo, en trabajo, cuando estamos trabajando en equipo y habemos 5 o 4 personas trabajando, por más de que exista un líder y delegue unas funciones, ese líder no va a poder controlar todas las cosas. Y eso es lo que pasa con una persona a veces con ansiedad. Quiere controlar todos esos tres, si a cada uno le delegó una función, quiere que todo eso se cumpla. Y a veces desconfía del trabajo de la otra persona porque es inseguro. Porque de alguna manera dice como que no, esa persona no lo va a hacer no, no lo hizo o bien. no lo hizo bien.